Bien, buenas noches a todas las personas que están conectadas y a las que se van a ir conectando a este coloquio del Centro PEN República Dominicana. Hoy tenemos un taller sobre la construcción del poema a cargo de uno de los poetas más renombrados de la generación del 80, poeta centrado en el trabajo del verso y el trabajo del poema, y con muchos reconocimientos, no solamente por su calidad, sino por su dominio técnico del poema, que es el poeta Víctor Vidó, a quien le damos la bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, lo que vamos a hacer esta noche, no tenemos todos los aspectos prácticos de visualizarlo. Así por así, vamos a asumir que yo voy a hacer una especie de conferencia donde divido el proceso en tres partes. La primera parte parte de un criterio, de una enunciación nerudiana, que no hay receta para hacer el poema. Esto es verdad, no hay una receta para hacer el poema, pero hay aproximaciones para ir creando un poema con solidez. Recuerdo que cuando yo estaba joven y me iniciaba en estos menesteres, uno se daba cuenta cuando el poema estaba flojo, cuando la construcción del poema empezaba muy bien y al final como que las zapatas se dispersaban. Pero lo que quiero llegar a ver el poema como una maquinaria verbal que emite significados de múltiples formas. Primero, hasta para el poeta mismo. Tú escribes un poema hoy y lo ves a las 2 semanas y el poema está emitiendo un significado que tú no tenías originalmente en mente. O los lectores contribuyen a emanar nuevos significados a partir de su experiencia. El poema es una especie de Tiresia, esta figura mitológica griega, que era una figura que era ciega, pero él tenía el don de adivinación más poderoso. Y había que tomarlo o había que asumirlo cuando él estaba durmiendo, porque podía transformarse nuevamente. Sí, podía transformarse en otro personaje, en otra forma. El poema tiene esa capacidad, la capacidad de Tiresia. Digo yo como estructura verbal. Decía Paz que en el poema las palabras se atraen y se repelen. Es una capacidad que debe tener el poeta de saber cuándo las palabras en su conjunto dentro del verso se atraen y se repelen. Pero hay que tener la intuición y eso es producto también de la experiencia, del trabajo, que tú puedes captar cuando una palabra ha sido rechazada por la zona. Y eso tiene que ver incluso con la sintaxis dentro del verso. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Sigue. Sí. Entonces, el poema, vamos a hacer un poquito de historia. Originalmente, los filósofos utilizaron del poema para adentrar ese nuevo conocimiento en la antigua Grecia. Decía Ortega y Gasset que la filosofía utilizó el poema porque la palabra filosofía era en ese momento una palabra amanerada, que no estaba dentro de este nuevo conocimiento que iba a fundar toda la civilización occidental. Por eso
los primeros filósofos, los filósofos de la física, utilizaron del poema para adentrarse a esta sociedad que este conocimiento era nuevo. Hoy se da el caso de que los poetas quieren ser pensadores. Sí, el prestigio del pensamiento ha hecho que muchos poetas quieran ser pensadores. Obviamente son dos mundos distintos, un mundo lógico y otro es racional, pero podemos aplicarlo para la construcción del poema. Decía, creo que Anton Chekhov, que si aparecía un instrumento en el escenario de una obra de teatro, ese instrumento tenía una importancia en el drama, tenía que aparecer en el drama. Estoy haciendo una comparación con el drama porque en el poema todo lo que aparezca allí tiene que confluir en la elaboración final. Sí, a veces muchos poetas ponen palabras o ponen generadores semánticos que se diluyen y no fortalecen la estructura en el poema. Entonces tú ves como que se dispersan. Te puedo poner un ejemplo de cómo una estructura es perfecta. O si no es perfecta, en camino a la perfección. Por ejemplo, hay un poema que yo lo leo y lo celebro, que es el poema Amor de Ciudad Grande de José Martí. Para mí ese poema es perfecto. Nada está fuera de lugar. Todo está centrado hacia una dialéctica del poema mismo. O vamos a poner otro ejemplo de Octavio Paz, Piedra del Sol. Es un poema circular, un poema que no hay forma en que se diluya o se disperse, porque todo va como un río que va a confluir donde se quiere. Por eso, he visto que en la construcción del poema hay que fortalecer su estructura. Hay estructuras externas, como el soneto, tiene sus estructuras externas, 2 cuartetos y 2 tercetos, y donde cada una rima en función, la primera con la tercera y la segunda con la cuarta, y en los tercetos, la primera con la tercera y la segunda con la segunda del otro terceto. Es un poema cerrado y abierto, ya tú tienes que adaptarte a él, porque tiene su estructura bien cerrada y que es de origen italiano, que pasó a nuestra lengua por la literatura, por los poetas italianos. Pero uno puede configurar el poema no tanto por el tema, puede ser cualquier tema, si las formas son las que dan los significados dentro del contexto del poema. Y el hecho mismo que sería que no hay una receta, porque las recetas son fáciles de hacer. Tú nada más tienes la receta y haces lo que te dice la receta y te va a salir el producto tal como tú deseas. ¿No es así? Pero aquí no. Tú tienes que ingeniártela, tienes que utilizar tu intuición, tu razonamiento para producir una estructura perfecta que no se diluya el poema. Hay poemas dentro de nuestro grupo. Hubo momentos que había un poema muy interesante, empezaban, pero como que había un cansancio al final, se diluía. Y eso se debe tomar en la construcción, tomar en cuenta. Sabemos que el poema, a partir de la retórica de Aristóteles, donde tenemos las figuras y las que se han ido creando en el transcurso del tiempo, no garantiza que tú puedas crear un excelente poema. Es decir, el que tú tengas los recursos, si no lo sabes manejar, no garantiza que tú puedas arribar al poema que deseamos, al poema sólido, con una estructura sólida.
porque depende ahí del emisor, de la capacidad creativa del emisor. Por eso, tú te encuentras con poemas excepcionales, con poemas que rompen los parámetros más comunes, porque el poema trabaja por una relación de analogía. La misma metáfora es el instrumento por excelencia de nosotros penetrar en este mundo exterior y hacer visible lo que es invisible para otra gente. No sé si me comprenden. Mi exponencia, después me preguntan lo que deseen, pero tengo ese concepto. Incluso en la construcción del poema hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque ellas pueden aportarnos, pero también pueden actuar contra el poema mismo. Como decía más adelante, hace poco, cuando Paz hablaba de que habían palabras que eran expulsadas por las otras. Un ejemplo que me parece interesante era lo que decía Rubén Darío, que el adjetivo, cuando no cumple su función, mata. Entonces, sobre todo los adjetivos calificativos, hay una magia en la manera en cómo usarlo, como crean su efecto importante. Al principio, por ejemplo, en mi caso personal, yo no escribía un poema, sino que existía en mi mente una confluencia, llámala de preidea, que no tenía definido, configurado lo que iba a expresar, pero sí tenía interior a expresar un conjunto de poemas. Por ejemplo, yo hacía generalmente 10 poemas seguidos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, paraba, dejaba que maduraran en el tiempo, lejos de mis ojos, y después volvía sobre ellos. Cuando uno trabaja mucho en un poema, debe dejarlo descansar, porque llega un momento en que tú no ves la palabra y tú estás contando con los conceptos. Entonces la palabra puede estar mal escrita, pero tú estás viendo el concepto y es problemático. A veces se le van a uno, por esas condiciones, se le van algunos errores que ya no son posibles, porque nos asumimos el texto y asumimos los conceptos y no la palabra como un esqueleto que debemos. Parece que se frizó, Víctor. Esperemos un momentito que parece que se frizó. Eso siempre pasa, tú sabes. ¿Cómo te sientes en lo que viene? Chequear unos mensajes, ¿oíste? Aquí lo tenemos de nuevo. Ok. Buenísimo. Pues sí. Un ensayito llamado El poema y sus circunstancias. En ese periodo de la literatura dominicana, donde estaban los poetas de la revolución, muchos empezamos por esa vía, el compromiso social. No estoy en contra de ninguna modalidad ni forma de tomar el poema en una sociedad, pero sí, a partir de Paz y otros escritores, uno pudo vislumbrar la posibilidad de visión de trascendencia de la circunstancia inmediata, el poema que trasciende la circunstancia inmediata, y eso tiene una carga de
futurosidad. Y lo podemos percibir en los grandes poemas. Lo podemos percibir. Y yo decía que la circunstancia era el estado objetivo de la realidad exterior que en cierta medida está a cierta distancia de la subjetividad del emisor, aunque este emisor esté inserto en esa circunstancia porque todo el mundo está bajo una circunstancia en la cual tiene que dar respuesta. Y eso también me llevó, como a otros de nosotros, que el poema debe ser una construcción abierta y cerrada a la vez, pero no en los dos extremos. No puede ser, como decía Paz, en el prólogo a la poesía en rotación, la famosa antología mexicana, que vino por aquí por los años 70 y se vendió muchísimo, que si es muy cerrada, podíamos caer en la galimatía, y si es muy abierta, caeríamos en la didáctica o donde no se ofrece más allá de lo que la circunstancia plantea o se busca. Y eso es para mí interesante, ha servido como horizonte en la construcción de mi poema. Debo también aclarar, es decir, en este caso es un homenaje que hago a mi amigo del alma, Pedro Pablo Fernández. Cuando yo me creía poeta, Pedro Pablo tenía un taller en la zona este de poesía, pero un grupo muy reducido. Y gracias a un amigo yo pude conocer a Pedro Pablo e insertarme en ese taller. Yo recuerdo que yo creía que yo era un poeta consumado, es decir, la emoción de amar lo que uno hace y sentir cierta satisfacción y llevarlo. Pero Pedro Pablo me desmontó todos los santos que yo tenía de una manera radical. Para mí fue difícil. Vuelvo y repito porque estaba luchando con mi ego a partir del poema, pero lo que había dicho Pedro Pablo alrededor del poema era totalmente una realidad. Desde ahí yo empecé a tratar de cultivar el poema que fuera económico, escueto, de economía del lenguaje. Y eso me sirvió de mucho, en extremo. Incluso el hecho de que yo pueda armar una estructura con pequeños versos, es decir, con una cantidad breve de versos, se lo debo a esa práctica original, que obviamente Pedro Pablo me abrió los ojos, me llevó de mano por el mundo de la literatura en ese momento. Creo que decía Cardenal que había que ser, el poema tenía que ser económico, que había que acentuar los nombres que tuvieran en la realidad. Yo lo entiendo obviamente porque Cardenal es un gran poeta de un movimiento llamado exterioricismo, que él mismo creó las bases de ese exterioricismo en ese momento. Pero en el fondo, Cardenal trasciende esos postulados. Sus poemas trascienden esos postulados. La otra parte que podríamos ver es cómo lograr que un verso se metamorfosee en claridad. Porque a nosotros nos llegó una antología
del surrealismo francés de Aldo Pellegrini, donde habían poemas con una gran cantidad de palabras, de lo que Breton llamaba el automatismo, y mucho pensando que haciendo poemas largos y con muchos versos, pero después mi experiencia con el haiku me confirmó esa economía del lenguaje, porque esa economía del lenguaje deja una especie de eco significativo fuera de las palabras que el lector agudo puede percibir. Es como si fuera un aspecto un poco inefable que el poema puede generar en el lector y en el emisor. Y en el haiku, que es una experiencia zen, veo a alguna gente escribiendo haiku sin la experiencia zen, lo que lo aleja bastante de esa tradición, porque sin la meditación zen no podemos alcanzar lo que por medio de la palabra podría ser un despertar osatorio. Yo respeto, obviamente, todas las opciones. Y se hizo un congreso en México con el doctor Suzuki, un gran difusor del Zen para Occidente, y el psicoanalista alemán. Yo tengo ese material donde el doctor Suzuki pone los parámetros de un poema breve occidental y de un haiku, y establecía la diferencia con una sutileza que no es muy común entre nosotros. Y eso es interesante. Los cultivadores del haiku, para mí más apreciados, son los poetas que han tenido una relación directa con el budismo o que han vivido dentro de esa atmósfera. Por ejemplo, el caso de José Juan Tablada en México, el mismo Octavio Paz, que tuvo en la India un buen tiempo como embajador, y el caso de Hermann Hesse, que también podría verse en su poesía, pero que estas personas hicieron haiku teniendo una conciencia obvia de la producción del Zen, del objetivo de hacer el Zen, no como una modalidad, sino como una experiencia profunda del individuo a ese despertar que está lejos de la meditación o despertar occidental, obviamente. Hago estas alusiones para conformar la especie de la estructura que yo aspiro, y creo que lo he logrado en muchos poemas, no en todo, pero recuerdo uno, el poema de la tortuga. Creo que en ese poema yo sintetizo toda la concepción de la vamos, ¿cómo le llamo? De la alegoría de Zenón de Lea, pero en un contexto de modernidad. Incluso creo que en ese poema digo al final, paseo por Moscú, y para mí ningún sitio es lejos, termina el poema. Dentro de nosotros, por ejemplo, hay un poeta que yo celebré mucho con un poemario que, oye, qué densidad tenía
ese poemario. No me llega ahora, pero es un poeta de los 80. Una densidad muy buena en ese poema. No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero No. Habla con total libertad. sí, hemos visto, por ejemplo, el origen del poema, el poema como un vehículo del pensamiento en la antigua Grecia. Hemos tocado el otro aspecto de que no hay una receta para hacer poesía, pero sí tenemos la posibilidad de desarrollar la intuición para este mundo analógico, y hemos desarrollado el concepto de que el poema tiende a trascender las circunstancias, puede emitir nuevos significados, es plurisignificativo, es una especie de animal mitológico como Tiresia, que a pesar de ser ciego, tenía la poderosa visión de la futuridad. Hemos tocado esos tres momentos, ¿no? Yo todos los escritos que he hecho por mi canal por mi Facebook, ha tocado el poema en diferentes aspectos, que sería interesante reunirlo y, qué sé yo, publicarse en algún momento dado, que humildemente sería una especie de aporte o de meditación en torno al poema. Y pienso que como poeta todos tenemos la experiencia y tenemos diferentes mecanismos para llegar al poema. Yo simplemente lo que es resumido y es relacionado con mi formación, esta construcción del poema, que para mí es muy valedera, muy interesante. Y sería mucho más interesante pues poderlo explicar, porque por esta vía en este momento no puedo hacer, de esas famosas correcciones donde no alteramos el significado del emisor. Lo que hacemos es clarificar lo que está aparentemente oscuro. Oscuro aquí no quiere decir que no se comprenda, sino que la claridad, voy a usar un concepto filosófico de Ortega, la claridad es la cortesía del filósofo. Diría así, la claridad es la cortesía del poeta, lo que no quiere decir que no sea profundo, ¿no? Sí. Hay poemas con una simpleza y una claridad que su profundidad es bastante fecunda, podríamos decir. Incluso se podría ver en un poeta como San Juan de la Cruz en los Cánticos, que ya es una poesía mística, pero hay una transparencia en lo que va diciendo, en los símbolos que va utilizando. Siempre me ha apasionado esta poesía, sobre todo la de los italianos como Ungaretti, que hacía unos poemas breves pero contundentes, que maravilloso. Aquí de aquí pueden hacer preguntas o a clarificar cualquier otra cosa más. Ok, pues todas las personas que quieran intervenir, hacer una pregunta, hacer un comentario, un aporte, estamos listos. ¿Quién comienza? Buenas noches, Aquiles. Buenas noches a nuestro distinguido expositor. Gracias por permitirnos abrevar en esta cantera, en esta fuente de conocimiento, especialmente sobre la construcción del poema. Yo me gustaría hacer una pregunta
sobre el tema de la claridad en la obra de arte, digamos. ¿Qué le parece a él? ¿El poema ha de ser claro o ha de ser opaco? ¿Es la opacidad o la claridad lo que debe tomarse en cuenta en un poema? Hay poemas, ahora mismo hay poemas muy explícitos, pero entonces caeríamos, si somos demasiado directos, objetivos, explícitos, caeríamos entonces en otra cosa, diferente a la poesía, y no, el lector no se vería forzado, pues, no se vería obligado a un gran esfuerzo de interpretación y de búsqueda dentro del mismo poema. Entonces, opacidad o claridad, vamos a ver. Cuando yo hablo de claridad, no me refiero a que tenga que ser una teoría reflejista de la realidad. No. Claridad no está dentro de ese contexto. Claridad está dentro del contexto del poema mismo. Bien, hay un poeta, quiere ver un poeta oscuro, como Lezama Lima. Lezama es un poeta oscuro. Muy complejo, Lezama Lima. Sí, pero hay una claridad en su instrumento dentro del poema, no con relación a la teoría reflejista, es decir, la teoría de que el poema debe reflejar la realidad. No necesariamente. El poema refleja la subjetividad del poeta, como interpreta esa realidad que tiene múltiples perspectivas. Entonces, los poetas barrocos entonces no se podrían leer porque crean una especie de oscuridad del lenguaje, pero el instrumento que han utilizado es esa claridad que a veces nos parece sencilla y es mucho más compleja. Estoy tratando de darme a entender. Por eso decía que había un momento en nuestra poesía dominicana, a raíz de las influencias ideológicas, de la poesía de compromiso. Y esa teoría que viene de la Revolución Rusa, del reflejismo. Y ya aquí el poema no se constituye en un instrumento autónomo, sino en una servil de una ideología X, que es muy diferente. Por eso yo aspiro a la claridad dentro del poema, es decir, no a la claridad que yo no le ponga, no, el que conoce mi poesía, obviamente sabe que tiene que enfrentarse con una complejidad dentro de esa claridad que yo establezco. Por mi propia formación, por mi concepto de ver el mundo, por mi subjetividad y mi experiencia, no es lo que llamamos claridad por facilidad. No es eso. Es la diafanidad del poema en su búsqueda significativa, eminentemente de sí para la lectura y multiplicidad de significados. No sé si me he dado a entender. Correcto, sí, muy bien, muy bien. Sí. Sí. Y la persona del Samsung SM, que tiene la mano levantada. Sí. Buenas noches, buenas noches. No sé si soy yo, Alejandro Santana, que tiene la mano levantada, pero yo quiero hacer una pregunta también. No eres tú, pero marcha. Felicitar a Víctor Vidó por comunicar tan certeramente, tan didácticamente todos estos conocimientos y experiencias acerca de la poesía. Agradecerle ese
ese desinterés en él, en comunicar todo esto y transmitirlo. Mi pregunta es la siguiente, Víctor. Serían dos en una. ¿Qué tú recomiendas para darle un final apropiado, vamos a llamarle, al poema? ¿Cómo trabajar el final del poema? Y la otra inquietud es cómo saber también cuándo ya un poema está terminado. Esa es mi pregunta. Gracias. Bien. Esta respuesta está muy vinculada a la experiencia, a la lectura. Para nadie es un secreto que todos sabemos dónde hay un poema y dónde no hay ese poema. Lo sabemos, lo percibimos, lo presentimos. El final de un poema tiene que ver, obviamente, con lo que tú vas narrando desde el principio. Sí, debe concluir de una manera que haya una simetría entre lo que tú has propuesto en principio y que debe terminar de manera afrontada en ese final. Y uno se da cuenta. Hay veces que tú escribes un poema y tú pones 2 versos de más al final, pero te das cuenta si están de más cuando mira el conjunto. Y te das cuenta, coño, están de más. El poema debió terminar en los 2 versos anteriores. O podemos hacer lo siguiente muchas veces. Tenemos el verso que es el final más arriba. Y llega un momento en que nos damos cuenta que ese verso tiene su ocupación en el verso final. Entonces, lo que hacemos es ganar para la estructura del poema. Vuelvo y repito, esto está formulado en 2 aspectos: experiencia e intuición. Porque cuando estamos frente a un gran poema, aún no podamos aprenderlo en una primera lectura, sabemos lo que es un gran poema, sabemos lo que es ese poema. Obligado, igual, si tú no tienes prejuicios, cuando estás ante un poema que es flojo, que falta madurez en el lenguaje, madurez en la comprensión de eso que se está haciendo. Por eso decía, me asociaba al mito de Tiresia, de que era ciego. Nosotros somos ciegos para el poema, pero el poema es claro para nosotros y podemos percibirlo y aprenderlo. Lo único que hay que tomarse el tiempo necesario para que se revele. Pero también está el otro aspecto, que de Isidoro Lucas, el poema hecho por todos. Sí. Yo recuerdo entre esas discusiones, daba un poema, se le daba, y el otro sugería algo que enriquecía el poema, pues también él es parte de la creación del poema. El lector también es parte de esa creación, porque el poema genera una serie de significados y de sentimientos en el emisor que no estaban en el autor, y eso genera nuevos significados, lo que hace un abanico de significados que enriquecen al poema. Yo lo he visto siempre así, lo he percibido así, y me gozo el poema que es maravilloso. Tú lo sabes, te das cuenta. No hay manera de que te pueda desviar de esa condición. Cuando tu experiencia y tu intuición pueden entrar el carpelo y sacar aquello que es maravilloso y que está ahí. ¿Me da a entender, Santana?
Sí, claro, claro. Ha sido muy clara y apropiada tu respuesta. Sí, y la he comprendido perfectamente. Gracias, hermano, de verdad. Gracias. Bien. Bien, la persona del Samsung SM que tiene la mano levantada. Lo que pasa es que no sé quién es, pero no dice el nombre. Por ejemplo, las reseñas que yo hago de libros de poesía buscan sacar ese aspecto profundo del poemario y pues lo tiendo a asociar con elementos significativos que generen una respuesta de la búsqueda del poeta. Hace poco incluso hice una reseña el domingo en el Listín Diario de un libro de Alejandro, y cuando yo le presento a Alejandro mi lectura, dice, pero yo no había imaginado estos aspectos, porque trato, vuelvo y repito, de entrar subterráneamente lo que el poema también tiene de balbuceo en la superficie. Y además tengo una experiencia que hice por mucho tiempo en el Ministerio de Cultura, de hacer reseñas, no solamente para poetas de nuestro país, sino que se hizo también para poetas. Yo hice varias para poetas peruanos, jóvenes, muy enriquecida esa literatura peruana. Y ese material está ahí. Cualquier momento voy a presentarlo para que se pueda publicar, que sirva de experiencia para otras personas. Porque el objetivo es que todos podamos construir una mejor literatura que este país se merece. Una mejor literatura, una literatura, no es que no es buena, no, nuestra literatura es muy buena, pero necesitamos, como lo que está haciendo el organismo de Aquiles, proyectar esa profundidad en nuestra literatura. Bien, más personas. Bueno, puedo. No sé lo que pasa. Bueno, adelante. No sé lo que pasa. ¿Por qué que no se me oye? Se te está escuchando, Gladys. ¿Por qué que no se me oye? Se te escucha. Se Te te estamos escucha. escuchando. Bueno, lo que yo quería pedirle a Víctor es que por favor repita lo que él dijo, que le corrigió Pedro Pablo. O sea, esa parte que hablaba de ahí, de eso, de Pedro Pablo y los errores que usted cometía, que creía que era un gran poeta y resultaba que él le hizo unas aclaraciones. Sí. Sí. Bien, yo decía antes que yo me creía un poeta, pero yo era un aprendiz de brujo, que podemos decirlo así. Yo era un aprendiz. Pedro Pablo tenía una larga experiencia. Y Pedro Pablo empezó corrigiéndome lo siguiente. De alguna manera recuerdo, mira, este poema, este tema ha sido usado ya. Estos versos no tienen la impresión psicológica porque ya se ha usado demasiado, entonces no causa lo que debería causar nada. Estos son ripios, palabras que están de más. Esto se superó en el romanticismo.
Y me detalló una serie de errores que obviamente por ignorancia y por mi ego creía que era poeta. Obviamente decía que le agradecía a Pedro Pablo el hecho de que me enseñara los mecanismos para la economía del lenguaje en el poema. Y una de esos es cómo tú puedes evitar los ripios, que son conectores que están de más, palabras que repetimos sin darnos cuenta y que se convierten como en una muletilla, que en un poema largo, pues el polisílento tiene sus funciones, pero en un poema breve, tú cargarlo como decía Pedro Pablo, de ripios. Ripio es porque no forman parte del verso, han sido desechados fuera. Y al final recuerdo que me dijo, el único verso original que tú tienes es este penúltimo verso. Yo, vuelvo y repito, fue un golpe muy fuerte porque todo principiante ama su poema y tiene un ego bien alto y es producto de la satisfacción de algo que está haciendo creativo. Pero me derrumbó todo eso, que yo salí de la reunión buscando una ginebra para embriagarme y salir de ese mundo de angustia o de tristeza en ese momento. Pero hoy, vuelvo y repito, le agradezco en extremo a Pedro Pablo que me impulsó y me ayudó en eso y me hizo ver lo que es literatura moderna, que yo lo ignoraba porque yo era un mozuelo en términos de literatura en ese momento. Estoy hablando como para los años 70 y pico. Pedro Pablo hizo una actividad cultural en la zona este muy importante. Y, bueno, utilizo este medio para homenajearlo. Y Gracias. y alguna gente que siempre estuvieron ahí, como Aquiles, como el difunto René, que abrió la puerta a estos imberbes en ese momento. Ese era Pedro Pablo Fernández. Pedro Pablo Fernández. Oh, ya. Que Aquiles nos abrió la puerta en una publicitaria para empezar a escribir texto publicitario. Manolo García Cartagena y yo en aquella época, en 81, ¿no? Una cosa así. Eso se agradece a René también. Claro. Pero ¿dónde uno encuentra información escrita sobre esas orientaciones que usted me está dando? Porque cuando hablamos de poesía, generalmente hay mucha información sobre la métrica y sobre ese tipo de cosas, pero ya específicamente a lo que usted se está refiriendo ahora, es difícil encontrar información. Sí, es bastante difícil. Yo incluso, si visitan mi muro, yo he escrito algunos ensayitos en torno a ese problema. Pero no aparecen así, ¿no? Deberían darse en talleres más frecuentemente, porque es importante que la gente domine el material, el instrumento de su oficio. Y la poesía para mí es una actividad espiritual inmensa. Por el poema yo he descubierto muchísimas cosas que tienen que ver con mi interior, que tienen que ver con ese salto que tú das hacia adentro. Entonces, sigo como decía, hay muchísima
¿cómo se dice? Muchas cosas banales. Y una vez Bretón dijo que para la buena salud de la poesía tenía que volver a las catatumbas. Sí. Tenemos que volver a reunirnos, a ayudarnos unos a otros para levantar esta antorcha espiritual que tanto necesitamos. Es creación, y la creación, pues ni modo. No limita. La imaginación no tiene límite. El límite se lo ponemos nosotros. Bien, Milcía de Frías. Milcíades. Sí, buenas noches. Don Víctor, en la actualidad se habla, inclusive hay unos grupos que se reúnen y trabajan lo que modernamente llaman la poesía cuántica o teocuántica. ¿Qué parecer tiene usted sobre ese asunto? Porque para muchas personas eso parece nuevo y a algunos nos parecerá nuevo. Y está sustentado en esa teoría cuántica y esas cosas. Conozco muy buenos poetas, a mi entender, que trabajan esa, digámoslo así, esa filosofía poética. En estos actuales momentos, yo sé que en cualquier época el poema real, el poema verdadero, trasciende filosofías, trasciende épocas, trasciende modas. ¿Qué le parece a usted sobre este, digámoslo así, este movimiento que ha surgido en los últimos tiempos? Bueno, hay un elemento que se resiste al cambio. Yo, enhorabuena, todas las posiciones y puntos de vista de la poesía sirven para el crecimiento de nuestra cultura. No estoy empapado, si te dijera que estoy empapado de esa teoría, no te estaría hablando mentira. Pero no, todas las posibilidades, todas las tendencias son importantes. Ahora, lo que sí yo te puedo asegurar, como lo hemos visto en nuestra literatura, que ese poema que va a trascender las circunstancias es el que va a permanecer. Sí. Hay un país en el mundo, fue el poema que trascendió la circunstancia de Trujillo y lo recitamos y nos sentimos bien. Hay un poema en el mundo. Entonces, si los jóvenes para adelante que hagan su aporte, que es lo que tienen que hacer. Yo estoy haciendo mi aporte desde mi grupo, es decir, porque yo no me puedo salir de lo que sería el pensamiento de ese momento. Pues toda la generación de los 80 surgió sobre una idea y un pensamiento que nos tocó a todos. Pues, si estos jóvenes están haciendo su aporte de esta poesía cuántica, bien, enhorabuena. Necesitamos sumar, no restar. Y hay generaciones que se corresponden una a otra y hay generaciones que se distancian y pelean. Yo soy de lo que me gustaría que se correspondieran las generaciones y fortalecieran su trabajo en conjunto. Pero Lo que sí puede ser un poco cuesta arriba en la actualidad es que algunos autores quieran hacer poesía a partir de la inteligencia artificial, que ya eso como que es contra natura el poema mismo, a la idoneidad humana, como que, porque usted sabe que podemos tener jóvenes, noveles que quieran escribir poesía y haciendo utilización de la inteligencia artificial,
podrían producir hasta cierto trabajo, pero pienso que así como la ley tiene un espíritu, el poema tiene su propio espíritu de Perfecto. idoneidad. Y por eso yo digo que una característica que yo siempre he encontrado en un buen poema es el carácter profético que tiene hasta en un solo verso. Y ese momento profético asimilado, captado por el poeta, hace que ese poema trascienda. Y es como decían muchos, y uno de ellos, el doctor Bruno Rosario Candelier, siempre ha dicho que hay un verso que debe salvar el poema. Porque es que todos queremos, como te decía, no importa la edad que tengamos, mucha gente somos nobles en muchas cosas, también escribiendo poesía, y hemos hecho apuestas con nuestro propio verbo, con nuestro propio entendimiento. Y eso también abre algún camino, porque a alguien en algún momento le sirve, porque es diferente a lo que todo el mundo hace, sin que el ánimo sea ser diferente, pero todo el mundo quiere tener su propia voz. Eso es interesante. Y la literatura tiene su forma a veces media cruel, con esas aspiraciones que tienen muchos a partir de su ego. Por ejemplo, Góngora duró casi 200 años que no se leía en España, después de la Edad de Oro. Vino el neoclasicismo y todo eso. Tuvo que venir la generación del 27 a revelar todo el caudal que se había echado de lado. Entonces, la naturaleza o el tiempo, la circunstancia, tiene su momento para que todos demos un aporte. Hay otros que se consideraron los genios y después no son leídos. Dejan de ser leídos. Entonces, esto es una tarea que tiene que ver con trascender o con el olvido. Pero eso no lo determinamos nosotros, lo determina el tiempo. Y sí reconocer los valores con los cuales estamos conviviendo, lo trascendente que se está haciendo. Pero nadie sabe cuál es el camino de un texto. El texto tiene su propia historia y la hará en el devenir de la sociedad. Eso yo soy medio arcaico con eso de la inteligencia artificial, porque ningún robot va a poder superar los aspectos humanos que me hacen a mí ser trascendente. Vamos a decir trascendente dentro de la inmanencia, porque hay gente que no cree que haya una trascendencia después de la muerte. La trascendencia dentro de mis circunstancias. Un robot, una inteligencia artificial está alimentada y obviamente no creo que pueda salir fuera de esos parámetros de alimentación. Pero yo soy un lego ahí, te rodeo a estas generaciones que están al día, de punta. Me siento bien como estoy y estoy abierto a todas las experiencias que puedan enriquecer nuestra vida, que debemos vivir de la manera más hermosa. No quiero quitarle más espacio a más nadie, pero ojalá un día podamos hablar del poema Rosa de Tierra y sobre este poeta que inclusive de origen mocano, que ha sido muy poco conocido, llamado Manuel Valerio, que como usted hablaba de la oscuridad y la transparencia del poema, es un poeta a veces posiblemente duro de roer, pero ojalá que tengamos más tiempo para luego seguir viendo, porque eso es una joya, esa producción de toda la poesía sorprendida, que no se puede quedar a nadie, ningún poeta, por lo menos dominicano, puede sustraerse de la grandiosa calidad
y de la misma trascendencia que estamos hablando, de esa poesía sorprendida. Muchas gracias, don Víctor, que Dios me lo bendiga. Gracias, gracias. Bien, más personas. Bueno, me gustaría acotar algo con relación a esto, a los puntos. Primero saludar a mi querido Víctor Vidó. He estado fascinada escuchando todo cuanto has estado dando. Me ha fascinado el modo tan explícito, tan puntual, tan resumido, tan que llega de una manera con mucha pedagogía, realmente muy interesante todo lo que nos has comentado esta noche. Y yo sé que eso que te pasó con el poeta Pedro Pablo nos ha pasado a muchos. A mí me pasó con otros también. Bien. Con relación a eso de la poesía cuántica, no es nada más quizás aquí en República Dominicana donde esto se ve. Por ejemplo, hay un militar, ustedes lo conocen, Jiménez, él escribió en este sentido un texto que Bruno Rosario, que aparece hace un momentito, hizo un ensayo sobre eso, pero sin embargo, no necesariamente la poesía cuántica la ha estado trabajando la juventud y no es nada más en República Dominicana, porque en realidad hay otras partes donde están, por ejemplo, escritores malagueños, escritores españoles, o sea, eso ha trascendido en muchísimas partes. ¿Y dónde nos vemos en la cuántica? Bueno, tú te vas a la cuántica, a la metafísica, al cosmos, otras cosas, tú mezclas un poquito de cada cosa. Es cuestión de manejarlo, dominarlo, ¿verdad? Para poder uno llegar a este nivel de trascendencia cuántica busca. Y es una, digamos, una manera muy independiente de poder uno exponer cualquier circunstancia sobre ese sentido, pero en realidad no es algo, digamos, que lo ha trabajado la juventud, ¿entienden? Porque en realidad ha sido algo que ha trascendido de hace ya unos años y que no necesariamente tiene que ver con nosotros nada más. Es algo que tiene, hay textos muy, si tú te vas a las redes, te vas a encontrar con textos sobre el particular y un texto muy particular que tiene por título casualmente cuántica, de autor Córdoba. Pero sería bueno que tengas la oportunidad, puedas abordarlo y como es, otras cosas que respecto. Y nada, te felicito, Vic, por este reto que has dado esta noche. Aquiles, por siempre, guardia. Mira, ponerme a mí entonces te queda esperando por hora. Espera, Víctor, para escuchar su de que él es un libro abierto y hoy una vez más. Gracias. Gracias, gracias. Yo soy María. ¿Oíste? Máxima Hernández. Oh, querida, ¿cómo te está? Bien, gracias a Dios. Hasta ahora. Dándole gracias a Dios por todo. Y feliz, te reitero, de esta dinámica que tú nos has regalado esta noche. Gracias, gracias. No. Más participantes. Aprovechen a Víctor. Sí, a Víctor hay que exprimirlo. Este es un caudal. A ver. Caudal. Juan Soto. Sí, buenas noches. Por razones de trabajo me integré un poquito tarde, pero he disfrutado a don Víctor Vidó en su ponencia. Yo soy una persona que de vez en cuando escribo uno que otro poema, algo que yo llamo poema. Está basado en los famosos poemas acrósticos. Y yo me pregunto si esto es algo muy elemental
¿O es algo que se puede trabajar a profundidad? ¿Es algo de lo que uno puede decir, sí, esto es poesía? Nueva vez, yo los considero poemas, ya que yo dentro del mismo acróstico, pues escribo los versos, van rimados, e encuentro que hay cierta musicalidad, pero también hay cierta oscuridad que es aclarada dentro de las mismas palabras que se van diciendo. A veces son muy elementales, son muy básicos y no hay nada rebuscado, no hay metáforas ni nada por el estilo. Pero si yo quisiera seguir explorando y ahondando más sobre estos poemas acrósticos, me gustaría escuchar de su parte qué opinión le merece a usted ese estilo de escribir. Gracias. Bueno, dentro de la tradición española tenemos la famosa poesía popular, que no hay ningún tipo de menosprecio por esa poesía. Incluso los del 27 resaltaron la poesía, ¿cómo se llama? Restauraron un tipo de poesía en un momento dado y le llevaron el romance, lo llevaron a un nivel. García Lorca, ¿cómo se llama el otro? No recuerdo en este momento, llevaron el romance a un nivel mucho más alto y lo insertaron dentro de la tradición nuestra con mucha fuerza. Usted puede hacer desde el punto de vista donde usted quiera, puede trabajar. El mismo Góngora trabajó los poemas oscuros o barrocos del culturalismo, pero también hizo poemas populares, es decir, de temas populares, y tienen la mismo nivel. Si usted cree que por esa vía usted puede seguir trascendiendo y aportando, pues ni modo, para adelante. Cada poeta se sitúa frente a la lengua desde sus circunstancias y sus preocupaciones. No creo que se pueda invalidar los aspectos, no, mentira, ¿no? La décima, que entre nosotros, ¿qué importancia tiene la décima? ¿No? Es una importancia importante y tiene decimeros muy importantes. ¿Es inválido? No, es válido. Y tenemos un poeta de los 80 que conoce y trabaja todo eso magistralmente, que este muchacho, perdónenme la vejez, que se me van los nombres a veces. César Sánchez. Sánchez Vera es un fenómeno, el tipo trabaja y conoce a la perfección estas modalidades. Y creo que la está haciendo trascendente y dándola a conocer. Entonces, no, desde el punto de vista donde usted arranque. Y déjame decirte, Sí. del género femenino, tenemos a una decimera también. Y en estos tenemos a doña Troncoso, que realmente hizo un trabajo hermoso en cuanto a soneto. El anterior que hizo, las Máximo se está cortando. Pedro, obviamente, sin desmedro a otras y otros que trabajan esta parte de la literatura, que tiene que ver con el soneto y con las décimas. Sin detrimento de los, obviamente, me refiero de esta generación nuestra. Ambas pertenecen a la doña Nitín pertenece al literario que estaba y así coordina, y ella vive, si mal no recuerdo, pero de Macorís. El primer libro de décimas de un ha escrito, se lo publicó a Felicia Vázquez. Perfecto, se trabaja desde el punto de vista que usted crea.
Lo Sí, que hay sí. que trabajar, hay que crear. No, y Uno- de los de aquella generación, ahí estaba Becker, ahí, bien, otro muchacho. Sí, todo eso es posible. La persona que tiene la mano levantada, el Samsung SMP6. Pero es que no habla que va a matar a mí. Samsung, no me mates. Devélate. ¿Quién más? Bueno, Víctor, ¿alguna cosa final para cerrar? Bueno, este mismo trabajo, pero ya a otro nivel, lo vamos a tener en el Centro del Libro y la Lectura el 10 de agosto, sábado de 5 a 7. Están invitados, es presencial. Se podrá ver otras cosas que no podemos hacer por esta vía, ¿no? No, y la limitación, además, que horas en ese día. Solo Sí, están invitados todos. Que gracias. viva la poesía siempre. Así. Yo estaré por el país para esa fecha. Me pregunto en qué lugar será. Bien, señores, vamos a agradecer de nuevo. Ay, no, o sea, tú puedes activar tu micrófono. Pero un momentito. Puedes activar el micrófono. Ajá. Bueno, en primer lugar, quiero comentarle, Víctor, que no sé por qué, porque a mí me gusta mucho la poesía, me gusta la literatura y estoy en el medio con frecuencia, pero en estos días fue que leí un poema de usted, yo creo que lo publicaron por aquí, lo publicó aquí, y me fascinó, pero para mí fue la primera vez que lo oí mencionar y lo comenté ahí. Me impresionó muchísimo. Pero ahora lo que quiero preguntarle es, ¿qué usted opina de la poesía postmoderna? Que entiendo que tiene algunas características quizás que no, ¿cómo le digo? Que no se apoyan tanto en la tradición. Bueno, Octavio Pablo, que la modernidad estaba basada sobre la literatura de ruptura. Creo que la ruptura se ha permanecido a lo largo del siglo XX. Las nuevas ideas, pues, tendrán que ir en contra del concepto de modernidad. Hay una teoría de la intertextualidad. Intertextualidad. Calidad. Sí, y hay toda una teoría sobre ver el mundo, de ver el mundo. Obviamente que eso cambia con el tiempo, porque somos entidades de tiempo, criaturas de tiempo. Oponerse o ser factible, hay que dejar que florezca y que de eso que florezca, lo que permanece y que nos puede seducir, pues lo celebramos. Hay muchas personas que están en muchas teorías de la posmodernidad,
de la situación un tanto distópica del mundo, donde las utopías han pasado a formar parte del repertorio de la historia, por igual la ideología, pues ni modo. Es un tiempo con muchas confusiones, que hay que estar claro, hay que despertar. Yo sostengo que cada quien busque la manera de despertar ante un mundo que nos exige tanta atención. Es justo que nosotros busquemos mirarnos hacia adentro y ver las cosas brillantes y potencialmente maravillosas de lo que somos y que a veces lo echamos de lado. De modo, pues para adelante, sigamos escribiendo y trabajando. Muy bien, entonces queremos agradecer a nuestro invitado, el poeta Víctor Vidó, por compartirnos su visión de la construcción del poema, sus experiencias, sus aportes y sobre todo esa actitud de estímulo y apoyo a la diversidad y al derecho, ¿verdad? Y a la oportunidad que tienen los escritores también de cuestionar y hacer oír su voz. Muchísimas gracias, Víctor. Queremos volverte a tener próximamente. Y gracias a todos ustedes Gracias. por estar apoyando esta actividad del Centro PEN República Dominicana. Gracias. Pasen buenas noches todos. Buenas noches, hermano. Saludos Igual para todos. para todos. Buenas noches. Buenas noches. Abrazote. Igual. Saludos desde Moca.